Espérenme un segundo que tengo una pequeña perrita y es un poco cansona. Bueno, ¿qué les cuento de mí? Soy contador público. Trabajo en una firma de la ciudad, de acá de la ciudad de Bogotá, en el área de consultoría. Soy consultor NIF, más que todo, enfocado al área de norma internacional y en algunos casos he sido auditor. La verdad, en mi vida ha sido más fuerte la auditoría que la consultoría en firma nacional. Es primera vez que trabajo para una Big Four. Resido en Bogotá, pero no soy de acá. Me tocó trasladarme por cosas laborales como tal. ¿Listo? Entonces, bueno, voy a cerrar mi cámara. Voy a compartir pantalla. Bueno, y adicional, les pido excusas que la semana pasada no tuvimos encuentro porque el cierre del anterior bloque fue el 30 de noviembre y la carga académica me la pasaron apenas, si no me equivoco, el 1 de diciembre. Entonces yo no lo cité. Yo dije, ¿para qué los voy a citar a correr? Más bien en el transcurso del bloque miramos cómo vamos avanzando y vamos haciendo las cosas. ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿qué más les puedo decir? ¿No? La plataforma ya está montada, ya tenemos el cronograma, el foro de dudas, acuerdo pedagógico, el link de conexión, el link de acceso a tutorías. Por lo demás, yo me encargo. Metodología de clase va a ser práctico, ¿listo? Tenemos unidades como proceso de la auditoría tributaria, normas de auditoría aplicables, técnicas y pruebas de auditoría, normas fiscales y de auditoría, papeles de trabajo, auditoría a impuestos nacionales y departamentales, planeación tributaria, auditoría al procedimiento tributario, etapas de un informe de auditoría e informes de auditoría tributaria. ¿Listo? Lo vamos a manejar desde cierto punto de vista y les voy a mostrar desde cuál. ¿Listo? Por la nota del primer acá, no se me preocupe. ¿Listo? Que yo con eso no tengo problema desde que me cumplan con todo. ¿Listo? Es decir, le borro el nombre acá. Industrias XYZ. Yo trato de ser muy práctico. ¿Listo? Y lo van a ver el día de hoy. Entonces, hoy vamos a ver cómo auditar una retención en la fuente. No me voy a ir a teoría ni nada, sino me voy a ir directamente cómo podríamos auditar y elaborar una retención en la fuente como tal. En este caso es una retención en la fuente del año 2020. Si no me equivoco, sería el periodo 12 diciembre como tal. Como podemos ver, acá tenemos rentas de trabajo, tenemos honorarios, tenemos comisiones, tenemos servicios, rendimientos financieros e intereses, arrendamientos, regalías, dividendos y participaciones, compras, ¿qué más tenemos por acá? Contratos de construcción, tenemos, si no me equivoco, esto es el AutoCred, y ya nos da un valor a pagar como tal. Bueno, resulta que cuando ustedes como tal elaboran o validan una retención en la fuente, comenzamos desde un punto donde lo primero que tenemos que verificar es el ingreso. ¿Por qué tenemos que verificar el ingreso? Porque resulta que sobre el ingreso vamos a calcular X tarifa que vamos a presentar. Y ojo, ese ingreso me tiene que cruzar a mí con el IVA y con la renta como tal, porque todo amarra una tras otra cosa, más la exógena. Entonces, lo primero que yo verifico es el ingreso como tal, que el ingreso que yo tenga acá sea el que voy a declarar y el que vengo acumulando como tal mes a mes. En este caso, el ingreso está acumulado, entonces mes 1 más mes 2 más mes 3 más mes 4, este sería mi papel de trabajo. En la columna D tengo el ingreso acumulado y en la columna K tengo el ingreso del mes, que el ingreso me lo va sumando automáticamente en algunos casos. ¿Listo? Luego de tener el ingreso, vamos a calcular la autorretención.
Voy a cambiarle el nombre de una vez, Industrias XYZ, porque esto es de una empresa que yo manejo. Entonces, miren, tenemos una base y un impuesto como tal. Resulta que la base, bueno, tenemos el impuesto acá, que es de 13.240.000. Cada mes vamos teniendo como tal un ingreso o un impuesto como tal y una base. ¿Listo? Esto nos da un acumulado y un real. ¿Qué pasa? Que este acumulado es el que yo calculo en cifras como tal. Y el real es el que yo comparo con contabilidad. ¿Listo? Uno tiene que hacer su recálculo tributario y compararlo con lo registrado en contabilidad. A ver si cruza con... ¿Qué hará? Perdón si escuchan a la perrita ladrar, pero está muy cachorrita, la verdad. Entonces, miren, acá por ejemplo tengo mi papel de trabajo o mi anexo, donde mes a mes voy dejando la evidencia de lo que yo tengo en contabilidad, sea lo coherente a lo que yo estoy registrando como tal. Acá. Como estaba antes y como está ahorita como tal. ¿En qué cuentas? 2365-7501 y 1355-1513. ¿Listo? Estoy evidenciando que estoy mostrando en este caso cómo quedó la contabilización del impuesto acumulado que me debe de cruzar o calcular con lo que yo tengo acá. Por ejemplo, aquí tengo 34.275.000 en el mes de diciembre. Tengo una leve diferencia. Esas diferencias uno las va ajustando como tal. ¿Listo? Entonces tenemos el ingreso total. ¿De dónde traigo este ingreso total? De la columna de o la pestaña de ingresos, donde acá es el ingreso de todo el año. Luego de tener entonces ese ingreso total, dice, no se tienen en cuenta ciertos conceptos. ¿Qué conceptos son los que no se tienen en cuenta? Me dice acá que la de 36. ¿Listo? Ventas al exterior, skip al exterior, devoluciones en ventas y ventas por importación. Para un total acá de 35.000 millones. ¿Qué pasa? Que hay ingresos como tal que no son grabados y no se deben reportar como tal para hacer el cálculo de la autorretención para el año 2020. Y esto me da como tal mi base de ingresos a tener en cuenta para calcular la autorretención. ¿Listo? ¿Cómo la voy a calcular? Tengo mi balance como tal acumulado como tal, y me da el total de la base de la autorretención. Cuando hablamos de la autorretención por decreto, esto fue lo que reemplazó el autocre, si no me equivoco. Para esta empresa, el valor de la autorretención era o es del 0.4%. Acá ya tengo que mis ingresos por el 0.4% del valor de la autorretención son 405 millones de pesos. ¿Verdad? Acá. Ahí voy auditando y voy dejando mis cálculos ejecutados. ¿Para qué? Para llevar un control en donde yo pueda decir, bueno, quiere decir que las cifras que yo estoy calculando me están cruzando con lo que yo presento mes a mes. ¿Por qué? Porque una diferencia entre contabilidad y tributaria puede acarrear una sanción y bien grande. Y en la presentación o una corrección es algo que una empresa no lo desea. ¿Listo? Luego de calcular mi autorretención, miren que pestaña a pestaña, yo voy utilizando, entonces en una utilicé para calcular mi ingreso, en la siguiente, perdón, en la autorretención, calculé mi total de ingresos y determiné que no voy a sumar y que no voy a llevar a la base gravable el ingreso para calcular mi autorretención. De ahí, directamente de contabilidad, genero un auxiliar.
Y en ese auxiliar yo tengo que encontrar que lo que yo he declarado mes a mes sea coherente. Por ejemplo, pagos y salarios laborales. En este caso dice que tengo 374 por acá, 123. Bueno, acá ya tengo como mi insumo para yo reportar en mi declaración de renta. Y este auxiliar es directamente generado de contabilidad. Es aquí la importancia de llevar una contabilidad idónea, razonable y limpia como tal. Que en estos casos es donde tenemos el mayor impacto en la presentación. Y ya les cuento un caso que me pasó en algún momento. De acá aquí tenemos el auxiliar discriminado como tal por tercero. Acá tenemos ya el auxiliar como tal de cada concepto a reportar y lo que fue reportado, tanto en débito como crédito, y el periodo final con un periodo inicial. Concepto por concepto de las retenciones aplicables. Recuerden, ojo, que ahorita al final de la clase les voy a hacer una pregunta y me contestan con sinceridad los que están acá conectados, porque además de la parte de auditoría, quiero preguntarles otra cosa. Recuerden que en la 2365 yo llevo o registro la retención que yo ejecuto en compras. ¿Quién hace la retención? El comprador al vendedor. ¿Listo? Que eso no se les vaya a olvidar. Entonces, la retención que yo le ejecuto al vendedor, yo lo llevo como un pasivo. Ese pasivo es el que yo tengo que declarar. Mientras el vendedor lo va a llevar como una 1355 o en el caso que a mí me hagan esa retención, yo la voy a llevar como una 1355 dependiendo del concepto como tal. Si es honorario, servicios generales y demás. Las bases. En este caso, esta empresa es muy juiciosa y tiene muy buen sistema contable, pero no nos confiamos del sistema contable. ¿Por qué? Porque les puedo mostrar. Por ejemplo, y yo voy acá, por ejemplo, en los conceptos, descripción de cuenta, en este caso los salarios son por el artículo 383, y me voy por arrendamiento de bienes muebles, se supone que esto es del 4%, entonces yo acá tengo mi base, voy a hacer un pequeño recálculo acá, si esta es mi base y lo multiplico por el 4%, a ver, acá porque no me quiso dar, ya sé, por el tema que tengo acá en el Excel, acá. A ver. Aquí está. Esta sería como tal mi base a calcular el 4% y esto me da un total de retención en arrendamientos de 24.837 pesos. ¿Qué quiere decir? El sistema me lo está calculando correctamente. Hay sistemas que sacan esto automático, pero ojo, el sistema puede tener errores y no podemos confiar siempre en que todo nos lo va a arrojar el sistema inmediatamente como tal. Tengo los pagos o mis retenciones con la base acumulado por cuenta. Entonces vamos a coger uno aleatorio, 2365 tomemos este. Lo voy a tomar por acá. Servicio de transporte de pasajeros. Listo. Voy a hacer mi cálculo acá y tengan muy presente el cálculo que voy a hacer. Me da 30 millones 487.000. Una retención de 1.067.000. Se supone que si yo vengo y multiplico esto por el 3.5%, me debe dar lo mismo y tengo una diferencia que lo ajusto al peso. Un pesito, no es nada a comparación de otras cosas que podemos encontrar.
Listo. Ahorita me voy y miro acá. Dio la cuenta que estábamos mirando. Tenemos lo mismo. 30.487.000 y acá yo vengo y digo, bueno, vamos a hacer el respectivo recálculo como tal y vamos a decir, listo, si me cuadra o no me cuadra. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo tengo que presentar como tal en mi declaración. ¿Listo? Luego de verificar esas bases, tengo mi movimiento auxiliar. En ese movimiento auxiliar, digamos lo que sería como el movimiento del mes, que es lo que en sí yo iría a declarar como tal, porque recuerden que la retención en la fuente es por mes. ¿Listo? En el año serían 12 meses como tal. Y tenemos nuestra hoja de trabajo, que este sería mi papel de trabajo, donde yo acá tengo que mi valor como tal de retención fueron 17 millones por salarios y pagos laborales, 17 millones 712, con una base de 122 millones 155. Si yo vengo y la verifico acá, me cruza, pero acá hay algo adicional. Esta retención por salarios, por el artículo 383, el sistema no la ejecuta automático. En algunos casos hay sistemas contables donde están muy bien parametrizados. Otros toca hacerlo de forma manual. ¿Y qué me refiero de forma manual? Que la empresa sí o sí debe hacer el cálculo mes a mes. ¿Por qué? Porque el salario, digamos, lo puede ser variable y nómina puede tener sus errores. Entonces, háganse este esquema. Departamento de nómina y departamento de contabilidad. Error muy común. Se supone que para eso existen los ERPs y las interfaces entre los sistemas. Resulta que no me pasó. Y lo que yo tengo en contabilidad es diferente a lo de nómina. Ahí es donde yo tengo que entrar a validar y tener mi papel de trabajo, mi recálculo manual, si eso me cumple o no me cumple como tal con lo que yo voy a declarar. Y así por cada concepto, por ejemplo, por honorarios, tengo honorarios del 10, del 11, honorarios por empleados del 383, del 3.5 de acuerdo al decreto 2499. Esto me da un total de 3.816.000 con una base de 44 millones. Si yo vengo y verifico acá, tengo mi base y tengo mi retención ejecutada como tal en este papel de trabajo. Así cada uno como tal. Lo mismo por servicios, lo mismo por arrendamientos, rendimientos financieros, compras, dividendos, pagos al exterior, no tengo en este caso, y acá me da el valor como tal de la retención y mi base, que se supone que si yo bajo acá la parte inferior del formulario, la suma de todo esto me tiene que dar los 1.927 millones. Acá, que esa es mi base. Y la retención, mis 100 millones, si no me equivoco. A ver, ¿qué me falta? Yo creo que sumar este. 100 millones 43.000. Acá incluyo 34 millones 276. ¿De dónde me salen esos 34 millones 276? Dice que de la hoja de trabajo y 33. Vamos a mirar. La autorretención por bienes y servicios como tal, donde tengo una base de 8.568 millones con una autorretención del 4% que me da de 34 millones 275 millones. ¿Listo? ¿De dónde traigo ese valor base o ese valor de autorretención? Del movimiento auxiliar como tal. ¿Dónde tengo mi movimiento auxiliar? Que es este que tengo acá. Donde tengo una cuenta específica que yo registro la autorretención. A ver.
34.275.000. Todo me tiene que coincidir con contabilidad. Entonces, para yo no complicarme la vida, se supone que si yo divido este valor de 34 millones entre el 0.4%, me da mi total base, que esa autorretención es la que yo calculo sobre el nivel de... Ay, qué pena. Sobre el nivel de ingresos que tenga de manera mensual. Vamos a ver si por acá tengo el nivel de ingresos. Parece que por acá lo vi, sí, 8.168. Ese es mi nivel de ingresos y miren que mi autorretención me cruza mi nivel de ingresos como tal con mi autorretención, que es la que yo tengo acá en mi hoja de trabajo. Y la tengo en el renglón 42, decreto 2201 de 2016. Entonces me da una base total, perdón, de 10.000.496. ¿Qué diferencia tengo ahí? Que yo en el momento, en esta hoja de trabajo, no estoy incluyendo la base de la, perdón, de la autorretención. Acá me dan 1.927 millones de pesos y el valor de la retención 101.043.000 y el total a pagar 138 millones, que esto es lo mismo que yo debo de tener por acá. Miren, hasta acá me va cruzando. 101.043.000 es lo inicial que tengo acá. Pero bueno, tenemos que entrar a buscar de dónde estoy tomando o por qué me está aumentando la base como tal. Y dice que la traigo de I-25. Cuando yo voy y miro, me dice que es el rete IVA que yo le calculé a las compras que ejecuté al régimen común. Miren que acá lo tengo. Por servicios, por compras, a un total de 37 millones. Esto es lo que yo voy a declarar en el renglón 77. Retenciones practicadas a título de impuestos sobre las ventas IVA de 37.266. De retenciones de 138.109.000. Esto quiere decir que mi depuración o mi auditoría y mi recálculo de la declaración de la declaración de retención en la fuente fue válido, idóneo y razonable. ¿Okay? Esto es lo que llamamos en auditoría un recálculo aritmético como tal. Pero no me puedo confiar tampoco en esto. Y les cuento un caso por qué. Algún tiempo fui senior de un coordinador de auditoría interna de X empresa, salí a vacaciones en diciembre y volví, retorné a finales de enero de 2018, si no me equivoco, 2017. Yo tenía mi equipo de auditores y encargué a una persona de realizar la verificación de la retención en la fuente. Resulta que esa persona la hizo y hizo el procedimiento como se los estoy mostrando yo acá, tomando la información de contabilidad y haciendo los recálculos. ¿Por qué? Porque cuando uno hace una auditoría, ¿cuál es el énfasis? Mitigar el riesgo. Y para ese riesgo se implementan unos controles, que ahorita vamos a ver esa parte. Al mitigar esos controles, al mitigar el riesgo con controles, ¿qué quiere decir? Que yo mes a mes, yo ya tenía tanta seguridad que mi retención en la fuente estaba tan bien presentada que simplemente con hacer el recálculo aritmético, con eso tenía. Oh, sorpresa. Resulta que después de presentar la retención en la fuente, finales de enero, me llamó la contadora y me dijo, Sebas, ¿qué pasó? Resulta que hubo un error en la presentación de la retención en la fuente del mes de diciembre. Y yo, no, imposible. Yo acá, ya esta persona tiene mi papel, tiene el papel de trabajo, tiene las bases, tiene los recálculos. Me dijo, sí, pero resulta que a una de las auxiliares recibí una factura por 50 millones y digitó 50.000. La señorita imprimió el comprobante, la causación, lo pegó en la factura y así se fue. ¿Qué pasó? Que como
Yo le enseñé a la persona que tenía en ese momento, que ya teníamos tan buenos controles, que no se pusiera a verificar facturas, sino que lo hiciera un cálculo aritmético. Ella lo hizo, lo que yo le enseñé. No tuvimos en cuenta la revisión aleatoria de facturas. ¿Qué pasó? Que nos tocó corregir la retención en la fuente. Por mi parte, salvé mi cara, mi cuerpo, mi puesto, junto con el de mi asistente, porque una de las funciones o reglas de auditoría es que uno sí o sí tiene que mostrar su papel de trabajo. ¿Qué pasa? Que eso no era responsabilidad de nosotros. La responsabilidad de quién era? De la persona de contabilidad. ¿Qué procedimiento me tocó implementar ahí en la parte tributaria? Que la persona que elaborara la retención en la fuente no fuera la misma que causara las cuentas por cobrar y por pagar, sino que se segregaran las funciones. Y explícitamente implementamos un nuevo cargo donde esa persona se hacía responsable de la presentación de impuestos y revisión de facturas. ¿En qué sentido? Que la persona causaba inmediatamente a las 5 o 4 de la tarde pasaban los paqueticos. Uno, primer control, coordinadora de contabilidad. Segundo control, coordinador de auditoría, que en ese caso era yo. Si eran 100 facturas, entonces hacíamos el recálculo manual y teníamos un Excel a 50 millones de pesos, retención en la fuente por compras, rete IVA, autorrete ICA, listo, ok. Todos los pagos y compras que se ejecutaban se verificaban de forma manual hasta que logramos implementar otra vez y mitigar el riesgo. ¿Cómo nos dimos cuenta y conclusión de la historia? La persona de tesorería fue a hacer el pago y ella cogió y verificó la causación y vio que encontró una diferencia de 49.500.000 de la causación contabilidad frente a lo que había reportado en la factura. Eso es una auditoría tributaria. Verificar que mis bases como tal sean coherentes y congruentes en el momento de la presentación de los impuestos. Listo. Hasta aquí tenemos como una parte y un impuesto de una manera de cómo verificar. ¿Yo qué necesito? Que me adelanten una tarea y se las voy a mostrar por acá. A ver si lo tengo. Perdón. Bueno, pregunta mientras que me abre el archivo que estoy buscando. Hasta el momento, ¿cómo vamos? ¿Tienen alguna duda, pregunta, inquietud? Yo, profe. Dime, dime, Caro. ¿Cómo estás, profe? Pues yo estuve más o menos como visualizando la unidad 1 y 2, como leye todo el tema, pues porque realmente sí trabajo en la parte contable, pero realmente no manejo bien el tema de impuestos. Entonces, siéndote sincera, sí es algo realmente muy nuevo para mí, que pues obviamente me gustaría conocer y pues que hasta ahora estoy como tomando el tema laboral y pues ahorita pues ya en la universidad. Pero contigo vamos a trabajar individual o en grupo. Como quieran, yo no le veo problema por eso. Yo no le veo problema, yo no los obligo a trabajar individual, en grupos, como quieran, como quieran. Ahí, Caro, gracias por el apunte. Y gracias por el segundo, por el apunte que te voy a decir. Pregunta. Tenemos una asistencia de 13 personas. Ustedes son 22, me quedarían faltando como 7 personas. ¿Cómo se sienten en el tema tributario? En lo siguiente, ¿saben calcular una retefuente, un rete IVA y un rete ICA? Pues todo depende la clasificación de la empresa, ¿no? Sí, 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 Y sí. depende de la zona, ¿no? El rete IVA pues sí es del 15% y el ICA Exacto. ¿Sí, no? Mejor y dicho, lo otro es depende de la zona. pregunta, bueno, la zona más implicaría en el rete ICA, porque el rete ICA es un impuesto municipal. Pero les hago la siguiente pregunta, para detenerme ahí. ¿Desearían un repaso en retenciones? Uy, sí, profe, mi parte sí.
¿Sí? Listo. Listo. Sí, profe. Listo. Entonces, aquí ya les di como una breboca de lo que... ¿Cuál va a ser, digamos, la metodología? Vamos a ver en este ratico un repaso de retenciones como tal. Y dentro de 8 días ya nos vemos el jueves como tal. Les tengo la siguiente propuesta. Uno, si ustedes quieren, como para recuperar la primera clase, si no nos rinde, podemos partir la clase igual, jueves y viernes. El anterior grupo les hice la propuesta y nos vamos a conectar de 6:30 el jueves a 7:45, 8 de la noche. Ustedes tienen dos opciones. Uno, trabajar el jueves de 7 a 9:30 o partimos la clase jueves y viernes. Y el jueves sería como de 6 a 7 de la noche o de 6:30 a 7:30, trabajar un ratico como para ir mirando el tema tributario. ¿Listo? Entonces, ahí les dejo como esa tentativa. ¿Cómo vamos a seguir trabajando? Hoy les quería mostrar esta plantilla. Dentro de 8 días, después de esta explicación de retenciones, ¿yo qué les voy a dejar? Esta plantilla y unos ejercicios. ¿Listo? Vamos a resolver los ejercicios y vamos a calcular el RT fuente, el RT IVA, el RT ICA y vamos a montar la declaración. Y vamos a indagar o a verificar cómo podríamos implementar un control o de qué manera lo podríamos auditar. ¿Listo? Profe, pregunta, qué pena. Dime. Digamos, realmente creo que me maté la cabeza todo el día hoy en mi trabajo, porque yo pensé que la primera acá, pues como en las otras materias, ya estamos entregando como acas. Entonces dije, no, esa acá toca entregarla. Entonces yo de acelerada le pregunté a todo el mundo y pues bueno, me estuvieron ahí como explicando la chica de impuestos y mi jefe y todo el rollo. Pero entonces no tendríamos en cuenta la primera acá todavía, Ay, porque por espero. ejemplo, pues no sé. Tenemos una caña montado. Pues sí, y ahí dice que tomar como una empresa y ¿Dónde? de esa ¿Dónde? empresa sacar como el tema de la declaración de renta y bueno, no sé si es declaración de renta o ahí voy, o retefuente, no, estoy perdida ahí. Y de eso sacar como una auditoría tributaria y saber sus herramientas y todo. Pero pues Ah, no sé, Ya está no para sé. el domingo. El año está para el domingo plazo. Pero no, esta acá está para el 25 de enero, ni siquiera la fecha está no, actualizada. es que, a ver, ay, o sea que, no, es que no sabía que este módulo ya traía una acá como tal Que incluido. eso creo que, pues no sé si tú lo conoces, profe, que hay materias que ya vienen como subcargadas los trabajos y a veces los profesores los cambian o les modifican la fecha, pero pues no sé si de pronto ya hayas hecho eso. Bueno, Miren, yo pues tengo para el domingo entregar el primer año. ay, ya lo están resolviendo. Pues es que Bueno, literalmente ya yo lo tengo listo, sino que como no había visto clase, pues estaba un poquito como enredada. Así. A ver, pues miremoslo acá, a ver qué es. No, la verdad, me tomó por sorpresa que ya tuviera una acá. Les soy sí, profe, sincero. pero estoy re perdida en esa acá, o sea, realmente yo sí estoy súper perdida. A ver, Digamos que dice. ahí están las tres acas de una vez, o sea, como de toda la materia del tiempo que vamos a verla, están las tres entregas. Entonces ahí va la primera, que era la que te decía, la segunda y la tercera. Impuesto de renta. Es una auditoría del impuesto de renta. Cada estudiante puede seleccionar una empresa, cualquiera que tenga acceso. Identifique cuáles son las responsabilidades tributarias que tiene la empresa frente al impuesto de renta y complementarios. Identifique cuáles herramientas técnicas y pruebas realizaría y por qué. Y establezca un cronograma para realizar la auditoría. Esto, sin yo saber, es muy similar a lo que les acabo de explicar acá. Profe, pero es declaración de renta o retención en la fuente. Renta, en este caso es renta, el que les expliqué es retención en la fuente. El que les expliqué es retención en la fuente. Pero entonces a eso voy. La renta ya es algo mayor. Yo prefiero empezar, y la verdad soy un poco rebelde, y yo prefiero como salirme del concepto común y no guiarme por lo que hay en la plataforma, sino explicarles lo que ustedes necesitan. Entonces, por eso les preguntaba, ¿hacemos repaso de retención de retenciones? Sí, profe, porque digamos, el de la declaración de la renta,
sí, retención de la renta es el formulario 110, ¿cierto? Ajá, que ya es renta persona jurídica como tal. Entonces, yo no sé cómo están ustedes para decir que yo les explique una renta y la puedan validar. Ese es el tema porque, digamos, yo sí tengo, o sea, yo hablo por mí, ¿no? Tengo las bases muy, ya son muy pequeñas, pues yo no sé la otra gente, pero yo prefiero ser sincera y no que me pongan una actividad y no la sepa hacer, como esta. Tú que ya tienes el ACA, no te vi el nombre, ¿quieres entregar esa ACA así yo te la reviso o qué? Que yo sé que alguien por ahí me dijo que ya tenía el ACA. Creo que sí. Porque por mí no hay problema. Profe, sí, yo pues tengo la calle resuelto, pues ya todo lo tengo organizado y eso. Pues ya yo lo iba a subir porque tengo plaza hasta el domingo, me sale en la plataforma. Sí, 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 sí. Ah, bueno, entonces súbelo que yo te lo reviso. Yo por eso no tengo problema. Yo por eso no tengo problema. Entonces, miren, vamos a trabajar de la siguiente forma. Ya por ese primer acá, tómenlo como un refuerzo o un repaso. Y bueno, miremos acá algo. A ver, ¿cómo lo podemos encadenar? Identifique cuáles son las responsabilidades tributarias que tiene una empresa frente al impuesto de renta y complementario. Lo que pasa es que cuando hablamos de responsabilidades tributarias sería su presentación como tal, porque es que hay, cuando yo hablo de responsabilidades tributarias, son las responsabilidades que yo tengo frente a la DIAN. O sea, con el IVA y todo el tema, Exacto, yo el lo entendería de tenedorito. esa forma. Por ejemplo, tú que ya lo tienes listo, ¿qué identificaste ahí como responsabilidades tributarias frente al impuesto de renta y complementarios? Si nos quieres contar. Profe, mire qué pena, es que estoy en el trabajo y estoy en medio escuchándolo así y no puedo estar respondiendo. Ah, bueno, no, tranquila, tranquila, tranquila. Profe, pero yo sí tengo una duda. Digamos, yo tengo un, una declaración de renta y yo, bueno, ya si no hubiera tenido la clase, ya estaba como preparándome psicológicamente, donde dice que cuáles son las responsabilidades dentro del formulario del 110. Pues ahí, digamos, aparecía como las retenciones que está obligado a presentar. ¿Es como eso, tributariamente? Yo lo entendería de esa forma. ¿Qué responsabilidades tendría yo tributariamente? Tendría la responsabilidad de renta, rete fuente, rete IVA, o rete IVA no, IVA, eh, exógena y en su caso específico se aplica impuesto al patrimonio como tal. Especifique qué herramientas técnicas y pruebas realizaría. Aquí están. Lo que les acabo de explicar. Estos serían las pruebas. Solo que esta retención en la fuente, ojo, esta retención en la fuente, pero esto sería hacer un recálculo como tal y tomar la información de contabilidad. Listo. Entonces vamos a quedar de la siguiente manera. Los que ya tienen ese ACA, súbanlo y lo entregan. ¿Listo? Por eso no le veo ningún problema. Que no. ¿Ah? Y los que no. Ah, ya va. No, no te estreses por eso. Mira, a mí que me interesa que aprendan. ¿Listo? Eso es lo que a mí me interesa. Eso es lo que a mí me interesa. Entonces, ahorita vamos a vamos a hacer un rápido repaso de retenciones. ¿Listo? Y ahorita ya hablamos como tal de la entrega del ACA. ¿Listo? No se me estresen por eso. Que yo prefiero que lo que les explique les quede claro. No responsables de IVA. Entonces, bueno, como para ir evacuando los temas, en un caso rápido como de retenciones, a mí me gusta hacer esta tablita. ¿Por qué? Porque muchas personas se me confunden. ¿Quién hace la retención? ¿Quién es el que hace la retención y a quién le retiene como tal? Acá. Con esta tablita la verdad es que me parece un poco más depurado el tema tributario. Entonces, actualmente en Colombia tenemos el régimen, no voy a tocar régimen simple, régimen simplificado no responsable de IVA, régimen común no responsable de IVA y el gran contribuyente, que sería el más grande y gran contribuyente autorretenedor. Listo. Por acá voy a colocar
el comprador. Profe, pero sí sería importante tocar el régimen simple. Sí, pero digamos que en este momento toquemos estos tres primordiales y vamos a tocar el régimen simple, sí, pero dejemos estos tres básicos porque es que el régimen simple, digamos que existe, pero muchas empresas, es muy raro verlo como tal, es muy raro verlo y les voy a explicar más adelante el por qué y cómo hacer en la auditoría y qué, ¿cómo se podría llamar? ¿Qué obligaciones tributarias tiene el régimen simple como tal? ¿Listo? Pero créanme que sí lo vamos a ver. Todo lo que ustedes quieran ver, mejor dicho, por el ACA no se me estresen. Los que ya hicieron el primer ACA, preséntenlo. ¿Listo? Vamos a hacer los ejercicios que yo les enseñe en clase y lo que yo haga en clase, eso va a ser el ACA como tal. Entonces, por ejemplo, dentro de 8 días, yo les voy a dar, o mañana les voy a montar el ejercicio de retención, ejercicios de retenciones, vamos a diligenciar una retención en la fuente y vamos a hacer esto mismo que están pidiendo acá. Para los que no han hecho el de la renta, vamos a hacer esto mismo, solo que para la retención en la fuente, para que ustedes identifiquen cómo validar, que esto que yo acabo de explicarles acá, lo tengan paso a paso si en algún momento les preguntan. Pero para eso entonces quiero dejar claro cómo se aplican las retenciones como tal. Entonces aquí, en este cuadrito, ustedes, ahorita me dicen si quedó bien explicado o no. En este primero voy a mirar lo que es retención en la fuente. ¿Listo? Entonces recuerden que tenemos fuera del régimen simple, tenemos como esos tres regímenes o categorías tributarias en Colombia. Régimen simplificado no responsable de IVA, régimen común responsable de IVA, gran contribuyente y gran contribuyente autorretenedor. ¿Listo? Cuando vamos a hablar de la retención en la fuente, siempre, ¿quién hace la retención? El comprador. El comprador es el que hace la retención al vendedor. Entonces vamos a trabajar de mi izquierda a derecha. En mi derecha tengo el vendedor, en mi izquierda tengo el comprador. Entonces les pregunto, si quiera me responde o me escribe. Si yo, régimen simplificado, le compro a otro régimen simplificado, ¿le aplico retención en la fuente? ¿Ustedes qué dirían? No aplica. No aplicaría. ¿Listo? Aplica. Sencilla razón. Cuando hablamos de un régimen simplificado, se supone que es una persona natural que no tiene sino una obligación tributaria, que es presentar el impuesto de industria y comercio, si tiene establecimiento y avisos y tableros como tal para reportar su ingreso. Pero en el caso de la retención en la fuente, yo régimen simplificado, comprándole otro régimen simplificado, la única forma de que yo le retenga es que yo como régimen simplificado presente y tenga dentro de mi RUT la obligación tributaria de presentar retención en la fuente. Pero en este caso no la tendría porque soy una persona natural, una persona del común. Lo mismo aplica para régimen común y gran contribuyente. Y eso que acá me faltó uno. Gran contribuyente autorretenedor. Ya vi. Acá. El gran contribuyente es un caso esporádico, pero existe como tal. Ahorita les digo por qué salió, por qué nació el gran contribuyente. Pregunta entonces, si el régimen común compra el régimen simplificado, ¿aplica o no aplica retenfuente? Sí. En este caso, Se aplica. se aplicó la retenfuente. Lo mismo que para el régimen común, lo mismo que para el gran contribuyente. Para lo único que yo le voy a aplicar es para el gran contribuyente autorretenedor. ¿Por qué? Porque se supone que el gran contribuyente autorretenedor es el mismo, se hace la autorretención y él mismo la presenta. ¿De dónde salió el gran contribuyente autorretenedor? Cuando vamos a presentar la exógena, empezamos a solicitar unos certificados tributarios como tal. Al presentar esos certificados, al solicitarlos,
Hay empresas que tienen tanto volumen de retenciones que se supone que si yo no tengo el certificado tributario que a mí me indique en la retención que me hicieron, yo no la puedo declarar, porque puedo meterme en un problema tributario o legal al declarar algo inexistente en su debido caso. Por eso salió el gran contribuyente autorretenedor, para que evitar problemas. Entonces yo mismo me hago la retención y yo mismo la presento y no tengo la necesidad de estar pidiendo el certificado porque yo la estoy contabilizando. Solicito el certificado para tener constancia de que se realizó la operación. Cuando hablamos entonces que el gran contribuyente compra, tengo el régimen simplificado, el régimen común y al gran contribuyente menos al gran contribuyente autorretenedor. Y lo mismo aplica acá para el gran contribuyente autorretenedor comprador. Listo. Ahí tenemos como una explicación puntual de cuándo aplica o cuándo no aplica. Siempre el que hace la retención es el comprador. Para el caso de la retención o el RTIVA, que es el 15%, este es más sencillo. ¿Por qué? Porque régimen simplificado a régimen simplificado no lo aplico. ¿Por qué? Porque soy una persona natural, no responsable de IVA. Entonces yo no voy a tener una base para calcularle IVA como tal, o el RTIVA. Si yo comprador régimen simplificado le compro un régimen común, tampoco lo aplico. Por la sencilla razón de que yo no declaro IVA. Y se supone que el régimen simplificado, la persona natural, lleva el IVA como mayor valor del costo o el gasto en su debido defecto. Y lo mismo pasa con el gran contribuyente y el gran contribuyente autorretenedor no le aplico. ¿Pero por qué? Porque yo no vendo con IVA, pero sí compro con IVA. No quiere decir que al comprar con IVA yo tenga que declarar, porque ¿qué pasa? Cuando tengo IVA generado, el IVA generado es de las ventas, y el IVA descontable, digamos, esto es una pequeña declaración de IVA, voy a tener que de ventas, voy a tener 5.000 en IVA generado, y en IVA descontable voy a tener 3.000. ¿Qué pasa? Que acá me dio un saldo a pagar. ¿Por qué? Porque mi IVA generado es mayor que el descontable. ¿Qué pasa si el régimen simplificado se ponía a declarar todo el IVA que él compra como tal? Ventas no va a tener, solo va a tener IVA descontable o IVA en compras y va a tener un saldo a favor y eso la DIAN no lo va a permitir. Segundo, para reclamar un saldo a favor es horrible. La DIAN hace una inspección muy, muy grande. Entonces, digamos que aquí puede estar una explicación del por qué el régimen simplificado no hace RTIVA como tal, sabiendo que puede comprar productos con IVA. Y es que él no lo declara, porque si él lo declara, yo no tengo productos grabados en mi venta, pero sí compro. Por eso lo tengo que llevar por allá como mayor valor del gasto o aún una cuentica donde digo IVA en compras como gasto. Cuando miramos el régimen simplificado, si el régimen simplificado comprador le va a hacer RTIVA al régimen común, le va a hacer el RTIVA al régimen simplificado, no le aplica porque el régimen simplificado no vende con IVA, no vende con IVA como tal. Y regla fundamental, entre régimen común y régimen común no se va a aplicar RTIVA como tal, entre ellos mismos no se aplica, ni al gran contribuyente, porque el gran contribuyente es el mayor, ni al gran contribuyente autorretenedor. Lo mismo me aplica el gran contribuyente a régimen simplificado, no le aplico la RTIVA, pero sí le aplico al menor, que es el régimen común. Aplica en este caso. ¿Por qué? Porque es al único que yo le puedo hacer una retención por RTIVA como tal, que es del 15%. El resto no me aplica. En estos sentidos. El único que me va a aplicar el RTIVA es este, cuando yo, gran contribuyente, le compro al régimen común. Y eso que ahorita muchos grandes contribuyentes bajaron de gran contribuyente a régimen común por nivel de ingresos. La DIAN les envió una circular hace un año donde los bajaron de categoría como tal. Entonces, bueno, acá hay dos cuadritos explicando cuándo
cuándo aplico RTIVA y cuándo aplico RTFuente. Y ya para el RTICA es un tema municipal. ¿Listo? Es un tema municipal. ¿Por qué? Para aplicar RTICA se debe contemplar los siguientes conceptos. Entonces, 1. La operación de compra y venta debe ser en el mismo territorio. ¿Qué quiero decir en el mismo territorio? Dentro del mismo Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Pasto, dentro del mismo territorio. Segundo, se debe tener un establecimiento comercial. ¿Qué quiero decir con un establecimiento comercial? Hace 2 años yo laboraba en la ciudad de Pereira como revisor fiscal por parte de una firma de acá de la ciudad de Bogotá. Resulta que en la primera factura la empresa me hizo, o nos hizo, le hizo a la empresa porque a mí no, a mí me pagaban normal, RTICA. La tributarista de la firma llamó y peleó. Resulta que fue un error. ¿Por qué? Porque cómo lo tomaron ellos y la ley nos amparó. En que así no tuvieran la empresa un establecimiento comercial en Pereira, yo estaba prestando el servicio en Pereira. Y al prestar el servicio en Pereira, el estatuto municipal de la ciudad daba todo el derecho a hacer el RTICA. Así la empresa no tuviera un establecimiento comercial, no tuviera nada que ver allá. ¿Qué pasó? Que para no perder esa retención, la empresa le tocó registrarse en Cámara de Comercio de la ciudad de Pereira y presentar la retención como común y corriente. ¿Por qué? Porque en Pereira se maneja la autorretención de ICA. ¿Qué quiere decir? Que a mí me autorretienen y después yo presento mi declaración y a fin de año la puedo solicitar, si es el debido caso. ¿Listo? Entonces, bueno, acá hay una breve explicación de este tema. ¿Cómo vamos a trabajar? Vuelvo y les aclaro. Los que ya tienen este ACA como tal, súbanlo. Por mí no hay ningún problema. No hay ningún problema. El jueves, ¿qué vamos a entrar a hacer? Yo, Juan Sebastián, les voy a entregar unos ejercicios de retención en la fuente. Con esa retención en la fuente, vamos a entrar a montar el formulario. ¿Listo? Donde vamos a entrar a montar el formulario, concepto por concepto, la autorrenta, nos van a dar un saldo a pagar y vamos a tener un RTIVA que presentar. Luego de esto, vamos a elaborar el informe que nos está pidiendo ahí. Yo les voy a explicar cómo es que lo tienen que elaborar. A ver si lo tengo por acá. Señora. Sí, profe, es que a mí no me aparece ese acá que dice la compañera y me aparece con fecha de entrega 23 de enero, pero no me aparece nada para entregar. No, míralo acá, es que yo tampoco sabía que estaba. Actividad 1, generalidades del proyecto de aula. Y profesor, te iba a preguntar, no sé si de pronto todos los que estemos o todos los que estemos acá seamos de fichas diferentes, pero a mí me aparece que es para enero, por eso se me hizo raro que apareciera la compañera o que para esto, sí, cuando tú no has modificado nada, ¿sí me entiendes? Porque creo es que son las fechas las modifican, son los profesores. Creo que sí aparece para enero, porque yo no he modificado nada. Exacto, no debería estar para este domingo. Ajá, es para enero. Mira, aquí es 25 de enero. Para enero. Entonces, miren, para tener claridad, los que lo quieran subir, súbanlo. Lo que dice este acá y acá. No le veo ningún inconveniente. ¿Listo? Igual yo envío un correo aclarando el tema, que los que ya lo tienen, lo pueden subir. ¿Listo? Lo pueden subir común y corriente. Los que no, en el transcurso de este fin de semana, van a recibir 2 o 3 videos. 1, explicando varios ejercicios de retenciones. 2, cómo diligenciar la retención en la fuente. Y 3, cómo elaborar el informe que nos están pidiendo acá.
1. Especifique cuáles herramientas, técnicas y pruebas realizaría y por qué, y establezca un cronograma. Es decir, vamos a establecer un papel de trabajo. Vamos a establecer un papel de trabajo donde se identifique la herramienta, la técnica, la prueba a realizar y el control. Yo les voy a dar el ejemplo. Y el jueves, ¿qué vamos a entrar a mirar? Las operaciones, cómo les dio, si alcanzaron a diligenciar el formulario, qué valor les dio, y elaboramos el informe como tal. Yo les enseño cómo elaborarlo y dime. ¿El formulario de la retafuente es el 210? Renta, creo que ese es el de renta persona jurídica. Creo que ese es el de renta persona jurídica. El de retención en la fuente es el 350. Ok, vale, gracias. Creo que el 210 es de persona jurídica. Verifiquemos acá. A ver, ¿qué nos sale? Entonces, chicos, no, quedemos así. Hoy tomémoslo como una introducción a lo que se va a manejar en el tema de clase. Por las notas, no se me estresen, que este fin de semana les subo varios videos y vayan mirándolos, vayan mirando cómo se pueden trabajar, qué pueden hacer. Y ya la otra clase, vamos ya a verificar cómo les fue. Si no lo han hecho, pues lo hacemos como tal. Por eso no tengo ningún problema. Lo que a mí me interesa, cuál es y que les quede claro, ustedes están pagando por que uno les explique. Y más que se me concentren por la nota, me interesa que terminado el bloque, sí, mira, es persona jurídica. Naturales. Es que entiendan. Naturales o jurídicas. Ah, Naturales o jurídicas. declaración de renta. Ah, naturales, perdón, el 110 es el jurídico, entonces. Ok. Acá está. Ah, sí, este es el sistema celular. Entonces, miren, por hoy descansen. Gracias por la conexión. Mañana les estaré enviando distintos videos en el transcurso del día. Uno, con ejercicios de cómo resolver la retención en la fuente, RTIVA y RTICA. ¿Listo? Del taller que les voy a dejar. Dos, cómo diligenciar la retención en la fuente y cómo comprobar que está bien para suplir lo que me está preguntando acá en el ACA. En herramientas, técnicas y pruebas a realizar. Y tres, el informe que deben realizar. ¿Listo? Y el jueves entramos a verificar si les dio el saldo a favor o cómo les... O saldo a favor, no, perdón, que en retención en la fuente no da. ¿Cómo les dio el saldo a pagar? Si no les dio el saldo a pagar o cómo les fue. Y de ahí entramos a ver el IVA. Luego de que veamos el IVA, vemos renta. ¿Por qué? Porque la renta a mí me acoge todo lo que es retención en la fuente e IVA. El IVA por el ingreso y la retención en la fuente por los gastos. A ver, en la segunda entrega dice, indique cuáles son los papeles de trabajo que utilizarán la auditoría y qué riesgos pueden presentar durante la misma. El papel de trabajo es este. Este es un papel de trabajo y qué riesgos se pueden tener. Y en la tercera entrega realice el ejercicio de auditoría según lo establecido en las entregas anteriores y genere un informe al final sobre el resultado obtenido. Todo eso lo vamos a trabajar declaración por declaración, explicándoles qué es cada una, cómo se diligencia el formulario y qué informe podemos presentar y cómo lo podemos validar. Entonces, chicos, por hoy descansen y estén pendientes de los videos que les voy a enviar. Gracias por la asistencia. Y nos vemos el jueves entonces normal, en la clase de 7 a 8. ¿No es de 8 a 9, profe? Ah, de 8 a 9, sí, perdón. De 8 a 9. Y ya, si ustedes, como quien dice, toman la decisión, yo les voy a enviar un link para conectarnos el viernes. Y el que se quiera conectar, se conecta de 7 a 8. ¿Listo? Por eso no hay problema. Vale. ¿O no se puede más temprano el jueves? Es que el jueves ya tengo clase de 7 a 8. De 7 a 8. Ah, ok. O lo temprano sería el viernes.